Bueno, lo último que habíamos visto la semana pasada en clase era que si utilizábamos el método de Euler, el explícito, que era un método de orden 1, cuando nos fijábamos solo en la primera iteración, es decir, teníamos x0, supongamos que tomamos el x0 igual a 6 sub 0, donde 6 sub 0 es el dato inicial del problema de valor inicial que estamos resolviendo numéricamente. Si lo tomamos igual a 6 sub 0, o incluso si lo tomamos como una O de h al cuadrado, entonces el x sub 1, el error que comete con respecto a x de t de 1 era una O de h cuadrado. Ganábamos un 1 con respecto al orden. Hicimos una demostración rápida. No voy a hacer la demostración, pero para todos los métodos que habéis visto esto se puede repetir. En todos los métodos, si arrancáis, si el método es de orden P y arrancáis con los pasos necesarios, porque si es un multipaso necesitáis más de un paso, y arrancáis con aproximaciones O de HP, los siguientes términos que queráis, número finito, cometen un error como una O de HP más 1, perdón, me he equivocado. Si es un método de orden P, tenéis que arrancar como una O de HP más 1. Y entonces el método, si dais un número finito de pasos, es una O de HP más 1. ¿Por qué digo finito? Cuando digo finito, me refiero a lo siguiente. Cuando vosotros estáis diciendo, o yo estoy diciendo, que un método, el error es una O de HP, quiere decir que cuando va h a 0, se comporta como h elevado a p, más o menos. O está acotado por algo por h elevado a p. Pero ¿qué ocurre? Que cuando yo digo cuando h tiende a 0, implícitamente, bueno, no, y no tan implícitamente, estoy diciendo que n tiende a infinito. Es decir, para que h tienda a 0, n tiene que tender a infinito. Y el máximo de todos los errores, cuando n tiende a infinito, ese máximo tiene que estar acotado por una potencia de hp. Lo que digo es que si ya no vas hacia infinito con n, te quedas un número finito en los 4 primeros términos, en los 2 primeros términos o en los 100 primeros términos, en el error ganas un orden. ¿Vale? Está claro el concepto porque a veces es complicado de entender esto. Lo hicimos para Euler, no lo voy a hacer para el resto porque tampoco merece la pena, es igual. Lo podéis intentar hacerlo vosotros mismos, por ejemplo, con el método, los métodos multipaso. Lo aplicáis, se escribe la fórmula del x de t de i en términos del error local de truncamiento, se escribe la fórmula de x sub i, se restan y se hace lo mismo. Da igual. Pasa que ahí hay que aplicar a lo mejor una inducción completa, pero se hace igual. ¿Vale? Bien. Entonces teníamos este concepto de cero estabilidad. Y habíamos visto, si no recuerdo mal, que cuando uno tiene un método que es consistente, no es suficiente para la convergencia, pero que si además de ser consistente tenemos que es cero estable, entonces el método es convergente. Recordemos, nada, por encima, cuál era la definición de cero estabilidad. Era que si yo tenía dos sucesiones que resolvían la misma ecuación en diferencias, salvo, o sea, cuando uno resuelve el rho sigma método, se resolvían el mismo, pero cometía un posible error en la f y otro posible error en los datos, ¿acordáis? Pues entonces, lo que me decía la cero estabilidad es que el método tiene dos constantes positivas, C1 y C2, que cumplen no sé qué cosa. Eso de que existan dos constantes que me relacionen la diferencia entre estas dos soluciones con la diferencia en los datos iniciales y la diferencia en esta función f, eso de que existan dos constantes no es práctico. Desde un punto de vista práctico, no es un buen resultado. Decir, bueno, para la convergencia necesito la cero estabilidad. Dice, vale, pruébame la cero estabilidad. Bueno, pues que existen estas dos Cs. ¿Y cómo pruebo yo que existen estas dos Cs? Vale, no es un concepto práctico. Y os dije la semana pasada, vamos a intentar encontrar una forma práctica, rápida, fácil, a nivel de usuario, si queréis, para que podamos ver rápidamente más fácilmente, si un método es cero estable o no. ¿Vale? Entonces, lo que voy a daros es una definición de condición de Dahlquist, que es la que vamos a necesitar para la cero estabilidad. Entonces,
escribo aquí, definitivo. El polinomio rho de z, ya sabéis cuál es, el de siempre, no lo escribo, ¿vale? Bueno, un polinomio, verifica, en realidad cualquier polinomio, verifica la condición de Dahlquist si todas sus raíces, voy a poner aquí en C, para que sepamos que tiene tantas raíces como la multiplicidad, contadas eventualmente, tantas raíces como el grado del polinomio, contadas con el orden, todas sus raíces verifican dos cosas. A, Z, vamos a hacer Z raíz. Todas sus raíces Z verifican Z es menor o igual que 1. El módulo es menor o igual que 1. No puedo tener raíces con módulo mayor que 1. 2, B, si Z tiene módulo 1, Z raíz. Entonces, es raíz simple. Cuando digo raíz simple, quiere decir que la multiplicidad es 1. ¿Vale? Por ejemplo, si un método es consistente, a ver, consistente es una observación más que un ejemplo. Consistente implica dos cosas. Implica que rho de 1 es igual a 0. Estoy hablando siempre de rho sigma métodos. Implica que rho de 1 es 0, luego 1 es raíz. ¿Vale? Es una de estas. Y además implica que rho prima de 1 es igual a sigma de 1 distinto de 0. Luego 1 es siempre, cuando digo siempre, digo en un problema, en un método que sea consistente, eso es lo que me interesa. 1 siempre es raíz, es siempre raíz simple de rho en los métodos, en los buenos métodos, vamos a poner. Porque si no tengo consistencia no voy a ningún lado. ¿Vale? Pues el 1 es raíz simple. Yo no sé qué pasa con las otras raíces, depende del método. Lo que digo es que cumple la condición de Dahlquist si todas las raíces, no solo el 1, tienen módulo menor o igual que 1, y las que tienen módulo igual a 1 necesariamente tienen que ser simples. ¿Vale? Bueno, pues aquí viene el teorema. Por supuesto es muy fácil verificar, bueno, muy fácil, si quieres un polinomio de grado muy alto, pero en principio es una condición útil desde el punto de vista, o condición, es fácil, entre comillas, verificar si un polinomio cumple esta condición o no. Al menos para aquellos para los que se pueda calcular las raíces, claro. ¿Vale? Teorema. El teorema lo que dice es que la estabilidad es equivalente a la condición de Dahlquist para rho. Cero estable si solo si rho verifica la condición de Dahlquist. ¿Vale? Me estoy refiriendo siempre a un rho sigma método, es cero estable si solo si rho verifica la condición de Dahlquist. Por cierto, fijaos que en las betas no pintan nada aquí. El único que pinta algo es rho. Por eso hay algunos autores que dicen que el término cero estable hace referencia a que en realidad basta verlo en los casos en los que f es igual a 0. Es equivalente a decir como si los betas fueran 0. Da igual cuál sea la f. Vamos a demostrarlo.
Bueno, vamos a demostrar una de las dos implicaciones. Entonces, esta no la vamos a hacer, la podéis ver en el Enrichi, el que tenga mucho interés. Vamos a hacer la otra. Esta de ahí. Entonces, ahora, lo que voy a probar es que si un método un rho sigma método es cero estable, entonces rho verifica la condición de Dalquist. ¿Vale? Para probarlo, supongamos que no es cierto. Y vamos a llegar a una contradicción. ¿Vale? Si no es cierto, es que no se cumple esto. ¿Vale? Entonces, o bien tengo alguna raíz que es de módulo mayor que 1, o bien tengo al menos una raíz que tiene módulo 1 y no es simple. ¿Sí? Lo que voy a hacer es ver que no es posible. No es posible porque, bueno, vamos a llegar a una contradicción. Para ello, me voy a basar en un problema sencillo. Como siempre, me cojo el más sencillo que pueda y lo aplico sobre ese problema. Entonces, el más sencillo que se nos ocurre es este siempre. Esto, el TP creciente a 0,1 y x de 0 igual a 0. Que, por supuesto, la solución es la constante 0 para todo t. Está claro. Bueno, entonces, dos casos, como he dicho. Hay dos casos que me hacen que no sea cierto que rho verifica la condición de Dalquist. Entonces, el primer caso voy a hacer cuando tengo, o no se cumple esto o no se cumple esto. Voy a hacer el caso en el que no se cumple esto. Quiere decir que hay una raíz con módulo mayor que 1. ¿Vale? Dos casos. Uno, existe eta complejo tal que rho de eta es igual a 0 y eta es mayor que 1. Ese sería el primer caso que me haría que no cumpliera la condición de Dalquist. ¿Vale? Bien. Bueno, con esta de aquí, fijaos, si yo aplico el rho sigma método a este problema, aplicando el rho sigma método, me da que tengo una sucesión que tiene que cumplir alfa k por x y más k igual a 0. Da igual 0 hasta r. Porque la f es 0. ¿Vale? Por ejemplo, una solución es x igual a 0. Esta es una. Es solución. Además es una solución estupendísima porque la clava. Pero, tal y como vimos en aquel lema, como tengo una raíz de rho, es eta elevado a i también es solución de esta de aquí. Eta elevado a i es solución de esta cosa también. ¿Vale? Y por supuesto, como las soluciones de esta ecuación de diferencias lineal homogénea son un producto, son un espacio vectorial, yo puedo multiplicar por cualquier constante y sigue siendo solución. Es decir, esta también, h por eta i también es solución. ¿Vale? Pues dejadme que borre por aquí. Bueno, pero tengo dos soluciones de la misma ecuación por cero estabilidad. Sabemos que existen dos constantes que hace que la diferencia entre esta y esta, voy a llamarla I sub i, para que tenga la misma notación que la cero estabilidad, por cero estabilidad, la diferencia entre esta y esta es menor o igual que una constante por las diferencias de los r primeros términos, más otra constante
por la diferencia que hay en la parte de la derecha, pero aquí, como los dos son ceros, no hay ninguna diferencia más. El 0,2 ni lo utilizo aquí. ¿Vale? Entonces, voy a poner aquí, por cero estabilidad, por la definición de cero estabilidad, tengo que el máximo y perteneciente a 0 hasta n de la diferencia entre los dos, y su y menos xy, es menor o igual que una cierta constante C sub 1, vamos a llamarla C, como no hay C sub 2 aquí, vamos a llamarla C, para no complicarnos. Si queréis poner C sub 1, venga, es la misma que la condición de cero, la definición de cero estabilidad. Por el máximo de las R primeras condiciones, diferencias, perdón, y su y menos xy, y perteneciente a 0 hasta R menos 1. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, pero esto es igual a C sub 1 por el máximo y perteneciente a 0 hasta R menos 1 de, a ver, X sub y es 0. X sub y es 0. Y Y sub y es esto de aquí. De H, puedo sacar fuera, por eta elevado a I. Pero esto claramente es igual a C sub 1 por H, por eta. Esto es mayor que 1, os recuerdo, por lo cual las potencias de algo mayor que 1, cuanto más grande sea el número, más grande es, con lo cual esto es elevado a R menos 1. ¿Vale? Y esto tiende a 0 cuando H tiende a 0. Esto es una constante. ¿Vale? Esto por cero estabilidad. Entonces ahora digo, ya, muy bien, pero, si yo me fijo en esto, si yo me fijo en lo de la izquierda, eso es igual al máximo y entre 0 y n de I sub i menos xy. Xy es 0, de nuevo, h por eta elevado a n. De nuevo, h elevado a n. Este es mayor que 1. Pero cuidado, porque h es como 1 partido por n. Luego esto es eta elevado a n partido por n. Aquí también podría haber puesto aquí dividido por n. Si queréis, para que lo hagamos en términos de n, es lo mismo. Aquí también podéis poner dividido por n, porque n es igual a 1 partido de h, dado que el intervalo en el problema es 0, 1. ¿Vale? Esto entonces sería cuando n tiende a infinito. Lo podéis ver o cuando n tiende a infinito o cuando h tiende a 0, porque es equivalente. Pero esta que tiende a este gana el numerador porque es un exponente. Este tiende a infinito cuando n tiende a infinito. Si queréis en términos de h, aquí tendréis que poner h multiplicado por eta elevado a 1 partido de h. Y eso, el que gana es este de nuevo y tiende a infinito cuando h tiende a 0. Cuando n tiende a infinito o cuando h tiende a 0. Pero no puede ser, porque habíamos dicho que tendría a 0. No puede ser. Dice, bueno, pues a lo mejor es la otra opción. Entonces, la segunda opción es la que voy a hacer ahora aquí. Para la primera, borro aquí arriba. Borro todo esto, que ya no lo sabemos. Borro todo esto. Digo, vale, no, tranquilidad. Debe ser que entonces es que existe una raíz que tiene módulo 1 y que no es simple. Es de multiplicidad mayor o igual que 2. Entonces vamos a ver qué pasa en ese caso. Segundo caso, entonces, es que existe eta perteneciente a C, tal que rho de eta es igual a rho prima de eta
igual a 0. Ya tengo que al menos es raíz doble. ¿Vale? Si llego a una contradicción aquí, he probado el teorema. Me queda terminar esto. Si llego a una contradicción aquí, he acabado el teorema. ¿Está? Solo había dos posibilidades. O esta, que ya hemos mostrado que no es posible, o esta, que voy a mostrar que tampoco es posible. ¿Vale? Bien, pero claro, cuando yo tengo una raíz doble como esta, al menos doble, además de eta elevado a i, que era solución, también tengo que i por eta elevado a i es solución. Entonces, tenemos que zi igual a i por eta elevado a i es solución de la cosa esta, perdón, alfa k, x y más k, igual a 0. ¿Vale? K igual 0 hasta 0. Es solución de esta. Pero si esa solución, aquí me interesa multiplicar por raíz de h. Raíz de h. Y os dejo que hagáis vosotros sobre esto, a que os limitáis. Haced lo mismo, ¿eh? Entonces, por cero estabilidad, existe una constante de su 1, tal que z sub i menos xi, bla, 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 el mismo argumento y tratar de llegar a la misma conclusión. No es posible. Por lo tanto, cero estabilidad es equivalente a que ρ verifique la condición de Dahlquist, que es más operativa, ¿vale? Es más fácil. Ahora tengo un modelo. Ojo, ¿qué ocurre? Que cuando te dan una ρ, cuando te dan un polinomio, si el grado es alto, joder, encontrar las raíces es complicado. No se os olvide que si tengo un método bueno, el z igual a 1 es una raíz, con lo cual siempre voy a poder factorizar el polinomio por z menos 1. Es decir, imaginaos que os queda un polinomio de grado 3. Dices, madre mía, ¿ahora cómo encuentro yo las raíces estas? Porque si pueden ser cualquier número. Dices, no, no hay problema. Primero, mira a ver si 1 es raíz. Si 1 no es raíz, ni te interesa el modelo. Y cuando 1 es raíz, factoriza, te queda un polinomio de grado 2 y ahí sí que le encuentras las raíces, por ejemplo. ¿Vale? Y si es un de grado superior, a lo mejor veis las raíces que hay. ¿Vale? Muy bien. Bien, entonces fijaos que cuando las raíces son menores que 1, felices en la vida, no hay ningún problema. Cuando las raíces son mayores que 1, no nos gusta, no es cero estable. Cuando hay alguna, ¿eh? Y si hay raíces que estén en el borde del disco unidad, es decir, que el módulo sea 1, hay que tener cuidado. No pueden tener multiplicidad mayor que 1. Luego, las que están en el borde son peligrosas, salvo el z igual a 1, que la tengo que tener sí o sí. El resto no. Y eso motiva la siguiente definición, de la que ya os he hablado en clase de prácticas. Definición. Un próximo método es, bueno, ahora voy a dar 3 definiciones. A, fuertemente estable, si todas las raíces de ρ tienen módulo menor que 1, salvo el 1. Esa ya hemos visto que sí o sí la tenemos que tener. ¿Vale? Si ρ verifica la condición de Dahlquist, porque si no la verifica la condición de Dahlquist, y z igual a 1 es la única raíz con módulo 1, con módulo igual a 1. B, débilmente cero estable si verifica D, la condición de Dahlquist, no voy a copiar todo, y tiene
alguna raíz distinta de 1 con módulo igual a 1. Con módulo igual a 1. Espero que se entienda. ¿Vale? Y por último, cero inestable. Si Rho no verifica la condición de Dahlquist. ¿Vale? Bueno, entonces, lo que ocurre es que cuando tengo soluciones fuertemente estables, perfecto. Cuando tengo métodos fuertemente estables, todo va bien. Cuando tengo métodos débilmente ceroestables, hay soluciones espurias, o puede haber soluciones espurias que hagan que vibre la solución y no pasa nada, puede ser el método convergente, pero entonces tengo que reducir mucho el tamaño de paso, el h, lo que es lo mismo, incrementar mucho el n, para evitar esas oscilaciones. Las oscilaciones, de alguna manera, para que penséis un poco por qué, están relacionadas con que el Rho, la ecuación en diferencias, esta tiene soluciones que tienen módulo unidad y que van vibrando, por ejemplo. Van vibrando por ahí, ¿vale? Entonces pasan de una a otra, etcétera. Bueno, no nos vamos a complicar la vida. Y habéis visto en prácticas, los que lo habéis hecho, que cuando utilizáis métodos débilmente ceroestables, pues tenéis cosas de este tipo raro. Incluso si la h no es suficientemente pequeña, dependiendo del caso, podéis ver cosas que no se parecen en nada a la solución, ¿vale? A precio de que hay que aumentar muchísimo el n algunas veces, o lo que es lo mismo, reducir el h, ¿vale? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, qué ocurre con métodos que vimos al principio de los métodos multipaso, con los métodos estos que dedujimos de Adam-Basford, Adam-Moulton, Milne-Nystrom. Vamos a ver si cumplen la condición de Dahlquist o no. Por ejemplo. Bueno, los Adam-Basford y Adam-Moulton. Adam-Basford y Adams-Moulton, los que vimos. Si os fijáis en esos métodos, en todos los métodos de ese tipo, el Rho de z era igual a z elevado a r menos z elevado a r menos 1, en todos. Porque integrábamos, cuando lo decíamos, integrábamos en un solo paso de tiempo. Con lo cual, si factorizamos esto, está claro que esto es igual a z elevado a r menos 1 por z menos 1. ¿Vale? Está bien, el 1 es solución, como debe ser, y, perdón, el 1 es raíz de Rho, como debe ser, y todas las demás raíces son 0. Está fenomenal. Porque cuanto más pequeñas sean, de hecho, mejor. Ah, estupendo, muy bien. ¿Qué pasa con los otros? Los otros eran los de Nystrom y Milne. Nystrom, Milne. En este caso, cuando deducíamos los métodos, integrábamos en dos pasos de tiempo. ¿Vale? Integrábamos en x y más r, y entre t y más r y t y más r menos 2. Y los métodos pues quedaban entonces con un Rho que era z elevado a r menos z elevado a r menos 2. Con lo cual aquí tengo z elevado a r menos 2 por z menos 1 por z más 1. ¿Vale? Entonces, aquí tengo de nuevo el 1, que es raíz, como debía ser, pero tengo también la menos 1. Y luego ya 0, dependiendo de cómo de grande sea R. Pero aquí tengo una menos 1, luego estas son débilmente ceroestables. Mientras que estas eran fuertes ceroestables. ¿Vale? No son muy buenos.
Bueno, y entonces viene el resultado, digamos, que concluye, que es que en realidad, ahora lo escribo, los métodos convergentes son equivalentes a métodos consistentes y cero estables. Es decir, que la convergencia es equivalente a la cero estabilidad y la consistencia. ¿Vale? Me diré, ¿pero no la habíamos probado? No. Habíamos probado solo una implicación. Habíamos probado que si un método era cero estable y consistente, entonces era convergente. ¿Vale? Bueno, pues la otra también será. Voy a poner aquí. Teorema. Siempre un próximo método, ¿eh? Estoy todo el rato hablando de próximos métodos. En los próximos métodos, lo que tengo es que convergente, sí y solo sí, consistente más cero estable. Más cero estable. ¿Vale? Demostración, o cómo es la demostración, no la voy a hacer entera, pero simplemente demostración. Hay una que ya hemos hecho, que es esta. Ya la hemos hecho, ¿eh? Si es consistente y cero estable, ya vimos que era convergente. Me queda hacer la otra. Voy a daros la idea de lo que es esta otra, porque es muy repetitiva con el que acabamos de ver, de hecho. Por eso no voy a hacerla entera, simplemente os voy a dar la explicación. Entonces, vamos a suponer que el método es convergente. Consistencia, visto. Esto sí lo habíamos visto. Solo nos queda ver la cero estabilidad. Esto también lo habíamos probado. ¿Vale? Pues nos queda ver cero estable. ¿Cuál es el modo de operar? Exactamente el mismo que hemos visto antes. El mismo que hemos probado antes para ver que la condición de Dalkuis era equivalente a la cero estabilidad. Entonces, esto es equivalente a la cero estabilidad, por lo que acabamos de ver. A la condición de Dalkuis, según acabamos de ver. ¿Vale? Pues voy a hacer lo mismo que antes. Digamos, supongamos que no es cero estable. Y vamos a llegar a una contradicción. Si no es cero estable, supongamos que no es cero estable. No es cero estable. Que es lo mismo que decir que no, que ρ no cumple la condición de Dalkuis. Dos casos. Primer caso, existe una raíz de ρ que tiene módulo mayor que 1. Segundo caso, existe... Y ahora se hacen exactamente los mismos pasos, pero claro, antes utilizábamos la definición de la condición de Dalkuis. Pues ahora voy a utilizar la definición de convergencia. Entonces lo que hago es, voy a utilizar como problema el mismo, x' de t igual a 0, t perteneciente a 0, 1, x de 0 igual a 0, el mismo, como xy igual a 0, pero ojo, que es que esta es x de t de i, también, porque x es 0, también es solo. Luego, cuando yo haga x de t de i menos i sub i, va a ser la otra, x de t de i menos i sub i, esto en realidad va a ser epsilon i, cuando estoy en el primer apartado. Epsilon i, y voy a decir, mira, los R primeros errores, si los R primeros errores convergen, tiene que converger todo. ¿Vale? Repetís el mismo argumento y se llega exactamente a la misma demostración. Es repetitivo, no lo voy a hacer. ¿Vale? Lo único que hay es que en lugar de tener, antes tenía esto. Antes tenía xy menos i sub i, y ahora digo, no, pues que esta es epsilon i de h. Y luego tenía
xi menos zi, y digo, bueno, es que esta también es el epsilon i de h. Claro, son dos epsilon distintos, dependiendo de la aproximación que haga. Esta es haciendo una aproximación y esta es haciendo otra aproximación. Pero en ambas, los R primeros errores convergen a cero. Es lo mismo que antes, ¿os recordáis? Los R primeros diferencias entre xi y i tendrían a cero. ¿Vale? Ahora lo mismo, pero es que justamente son los errores. Tienden a cero, luego todos los errores deberían tender a cero y no convergen por exactamente la misma razón que antes. Ya está. ¿Vale? O sea, es repetitivo y no lo voy a hacer, pero esa es la indicación. Bueno, seguimos. Entonces, ya tengo que convergencia es igual a consistencia más cero estabilidad. Entonces ahora me dan parámetros, me dan un método de repasos y digo, bueno, vale, yo quiero además de consistencia que tenga un orden grande. Cuanto mayor sea el orden, pues en principio mejor. Si yo tengo un método de R pasos, ¿qué orden puedo alcanzar con ese método? Sin mirar la cero estabilidad de momento. O sea, ahora me pregunto, vale, método de R pasos, y me pregunto, ¿qué orden puedo alcanzar? ¿Qué orden puedo alcanzar? ¿Vale? Bien, pensemos un momento. Como tengo R pasos, ¿cuáles son mis incógnitas a elegir? O los parámetros a elegir son alfa 0, alfa 1, alfa R, beta 0, beta 1, beta R. Estos son los parámetros que puedo elegir para tener un orden cuanto más grande mejor. Vamos a congelar R, si queréis. Congelo R y digo, bueno, ¿cómo de grande puede ser el orden de este método? Lo primero, si recordáis, el rho sigma método es el mismo que rho multiplicado por cualquier mu. Como alfa su R tiene que ser distinto de 1, alfa R tiene que ser distinto de 1, porque si fuera 0 no tendría un método de repasos. ¿Vale? Era una de las condiciones. Como alfa R es distinto de 1, puedo multiplicar, si queréis, por 1 partido por alfa R, a todos los coeficientes, que es lo mismo que decir que alfa R es igual a 1. Aquí voy a tomar, cuando uno está buscando métodos, puede decir, venga, yo tomo alfa R igual a 1. ¿Por qué? Pues porque me da la gana. Yo puedo tomar alfa R el coeficiente que quiera, fijarlo. Y entonces aquí ya me queda alfa R menos 1, como incógnitas. Estas son todas las incógnitas que tengo. Y ahora tengo dos casos. El caso implícito y el caso explícito. La diferencia es que aquí beta R es igual a 0. Con lo cual aquí tengo, ¿cuántas? En el implícito tengo, aquí hay R y aquí hay R y aquí hay R más 1. Luego tengo 2R más 1 incógnitas. Incógnitas lo voy a poner entre comillas, porque en realidad son variables a elegir. Mientras que en el explícito, aquí beta R sería igual a 0, me quedaría en beta R menos 1, tendría 2R. 2R incógnitas. ¿Me seguís? Sí, ¿no? Bien. Y yo lo que me pregunto es qué orden puedo alcanzar. Para que tenga orden P, ¿qué es esto de orden P? Para que tenga orden P había sacado unas formulitas muy básicas que eran que tenía que decir que C0 era igual a C1 igual a CP igual a 0. Es decir, tengo P más 1 ecuaciones. Estas son ecuaciones algebraicas, no es nada del otro mundo. Es un sistema lineal. Tengo un sistema lineal con P más 1 ecuaciones y con 2R más 1 o 2R incógnitas. ¿Vale? O sea que las soluciones forman, no es un espacio vectorial porque tengo aquí un alfa R igual a 1, entonces las condiciones multiplicas por alfa R y me queda un espacio afín. No me queda algo
por las incógnitas igual a 0, sino algo por las incógnitas igual a un vector. Es un sistema lineal, A por X igual a B. La matriz A son los coeficientes de estas ecuaciones y el vector X es el alfa 0, alfa 1, beta 0, igual a B. El B me viene porque el alfa R es distinto de 1, entonces está multiplicando por 1 que pasa en el otro lado. Luego las soluciones son un espacio afín de dimensión estos son los chefrovenios, esto es el teorema de los chefrovenios, no estoy aplicando aquí nada. Es que, oye, tengo una matriz, un sistema lineal con una matriz de no sé qué, ¿cuál es la dimensión de tal? Pues esto será mayor o igual que, a ver, ¿dónde estoy? 2R más 1, 2R más 1 menos P más 1, en el caso implícito, y mayor o igual que 2R menos P más 1, en el caso explícito. Y de hecho, Dalquist probó que estas ecuaciones eran linealmente independientes y que, por tanto, a ver, por ejemplo, puedo subir hasta que llegue, o sea, puedo ir añadiendo ecuaciones hasta que ya tenga, si tengo todas son linealmente independientes, llega un momento que ya no puedo meter más. ¿Vale? ¿Aquí cuántas puedo meter? Pues esto igual a 0, si solo si el 1 se me va con el 1, P es igual a 2R. 2R es el máximo que podéis alcanzar cuando el método es implícito. Y aquí el 1 no se me va. En este caso, no lo escribo que no me cabe. Esto es igual a 0 si solo si P es igual a 2R menos 1. Ya lo voy a poner aquí. Voy a hacer una chuleta aquí, como Mortadelo y Filemón. ¿Sabéis quién es Mortadelo y Filemón? Sí, pues, cuando sabéis quién era Calamaro, no lo sé. P igual a 2R menos 1. Estos son, en el caso explícito. Esto es el máximo orden, es la respuesta, ¿eh? ¿Qué orden puedo alcanzar? Puedo alcanzar orden 2R si el método es implícito, orden 2R menos 1 si es explícito. Déjame que compruebe que no me equivoco. Sí. Y en ese caso, a estos métodos se les llama métodos maximales. A los que tienen orden 2R si es implícito, orden 2R menos 1 si es implícito, y orden 2R menos 1 si es explícito. Métodos maximales, ¿vale? Y uno tiende a pensar, fenomenal. O sea, lo que tengo que buscar es siempre un método maximal, ¿no? Si buscas eso, hay algo que no has tenido en cuenta. Mientras borro, a ver si me decís qué es lo que no he tenido en cuenta. Pues supongamos que os digo yo, bueno, vale, entonces lo que tenéis que hacer es siempre buscar los mejores son los maximales. Digo, ¿qué no he tenido en cuenta ahí? ¿El método con el que inicias? ¿Cómo? ¿El método con el que inicias? No. Independientemente de eso, supongamos que inicio fue estupendo, soy un inicializador de métodos estupendo. No. ¿Qué me falta? ¿Por qué esa afirmación no sería buena? O no podría que no fuera buena, pero a lo mejor sí. Hay algo que no estoy teniendo en cuenta. Para que un método sea bueno, ¿qué necesita? Que tenga orden alto, vale, sí, 70, muy bien. ¿Y qué más? Estabilidad. Cero estabilidad, porque si no tengo cero estabilidad ya puede tener el orden que quieras, que el método no vale para nada. Luego la pregunta es, vale, muy bien, tú puedes llegar a tus métodos maximales, preciosos, muy bonitos, pero, ¿son cero estables? Y la respuesta es, en general, no. ¿Quién probó esto? Dalquist. Primera barrera de Dalquist. Primera barrera de Dalquist. Un tío listo, Dalquist, ¿eh?
Sergio se ríe detrás de la mascarilla, le veo que se ríe. Un tío listo porque, joder, saco. Él iba poniendo sus condiciones, iba sacando las cosas, pero luego iba matizando todo perfectamente, desde un punto de vista matemático. ¿Qué es lo que dice la primera barrera de Dantes? Dice, si un rho sigma método, con esto termino, perdonadme, un rho sigma método es cero estable y de orden de precisión P, P, entonces P no puede ser mayor que esto. Es como mucho R más 2 si R es par, R más 1 si R es impar y R si beta R partido por alfa R es menor o igual que 0. Por cierto, los métodos explícitos cumplen que beta R es 0, con lo cual estamos en este caso, en un método explícito, por mucho que los maximales sean de orden de 2R menos 1, no. Como mucho R, y en los implícitos como mucho R más 2, si es par, R y R más 1 en otro caso. ¿Vale? Cortamos aquí y nos vemos mañana. Muchas gracias.